a través de lo que es la región abdominal, que se divide por dos líneas verticales que se denominan medios claviculares, porque pasan por la mitad de la diáfisis de clavícula, y existe una línea horizontal que pasa por el borde inferior de la décima costilla, atravesando el píloro, imaginariamente, y se denomina como transpilórica, y otra que va por las crestas ilíacas, por lo tanto se denomina transtubercular. Esto me separa 9 cuadrantes, en que existen dos superiores laterales y uno medio. Los superiores laterales se denominan hipocondrios, hipocondrio izquierdo o derecho, y el medio se denomina epigástrico. Después queda un cuadrante medio y los otros laterales. Los cuadrantes medios corresponden al umbilical o mesogastrio, los laterales medios corresponden a los vacíos o flancos. Y después quedan en la parte inferior dos laterales que corresponden a la ilíaca, que se relacionan con la fosa ilíaca, y en la porción media queda lo que es el hipogastrio. Al otro grupo le pregunté la división de 4 cuadrantes, que ninguno me respondió, que es la división en base a una línea imaginaria que va por la línea media y que se intersecta perpendicularmente a la línea transumbilical, y eso permite dividir dos cuadrantes superiores, izquierdo-derecho, y dos cuadrantes inferiores, izquierdo y derecho. Otra de las cosas que pregunté fue por algunos músculos. Pregunté al músculo transverso del abdomen y por el músculo oblicuo. Tanto el músculo transverso como los músculos oblicuos son parte de la pared abdominal. Por lo tanto, el músculo transverso es el músculo más profundo de la pared abdominal y se ubica lateral, y el oblicuo, que en este caso le pregunté por el oblicuo interno, también se ubica lateral en la pared abdominal, pero se ubica entre el oblicuo externo y el transverso abdominal. En relación a esto también pregunté por la vaina de los rectos, que ahí algo se ve de la vaina de los rectos. La vaina corresponde al conjunto de aponeurosis que rodea el músculo recto anterior, porque hay dos músculos rectos anteriores, que está formado por una hoja anterior que corresponde a la aponeurosis de los músculos oblicuo externo y oblicuo interno, y una hoja posterior que corresponde a la del transverso. Ustedes en sus guías, no sé si sienten la guía 10, en sus guías aparece a todo color. Ustedes ven ahí la hoja anterior y aquí ven la hoja posterior. Entonces esto le da más fortaleza a la pared abdominal. La hoja posterior no abarca toda la superficie posterior del recto abdominal, sino que se interrumpe inferior a lo que es la región umbilical y forma esta línea que se denomina arqueada, que es la interrupción de la fascia del transverso. Por lo tanto, no hay hoja posterior de la vaina de los rectos bajo la línea arqueada, o también llamado como arca de Doppler. Otro elemento que pregunté son el concepto de peritoneo. Le escribí peritoneo. El peritoneo parietal es una hoja cerosa o mesotelio que reviste internamente la cavidad abdominal, que aparece acá mencionado. Eso significa que está revistiendo la pared abdominal anterior, la pared abdominal lateral y la pared abdominal posterior. Y eso se continúa con el peritoneo visceral. Y va a dejar estructuras que están hacia posterior y que se denominan como retroperitoneales, como por ejemplo los riñones, glándulas suprarrenales, los vasos vena cava inferior, aorta, duodeno, páncreas. Pregunté también por la hoja visceral, y la hoja visceral es la continuación de la lámina parietal, también es cerosa, pero que envuelve a las vísceras abdominales, algunas totalmente que son intraperitoneales y otras parcialmente como ligas. Cada víscera que está envuelta por peritoneo visceral va a estar conformada por una cerosa. De ahí el peritoneo visceral extiende distintos medios de fijación para las vísceras. Cuando son uniones entre órganos se le denominan como omentos. Entonces existe un omento menor que está entre la cara visceral del hígado y la curvatura menor del estómago. Existe un omento mayor que cuelga de lo que es la curvatura mayor del estómago, cubriendo yeyunoideos, y se devuelve para terminar continuándose con el colon transverso, con la cerosa del colon transverso. Existe lo que se denomina como
existe lo que se denomina como mesocolon. Ustedes van a ver que desde una de las tenias del colon transverso se origina lo que es el mesocolon transverso. Las otras porciones del colon no tienen un mesocolon como tal. Y esos mesocolon significan que son mesos, que se define mesos como formaciones de la hoja visceral que unen vísceras con la pared posterior. Y el resto corresponde a mesenterio, que es toda la lámina serosa que está uniendo especialmente al yeyuno ilion hacia la pared posterior. Eso. También pregunté por descripción anatómica. La descripción anatómica siempre parte por anatomía, o sea, por la ubicación anatómica, anatomía externa, anatomía interna. Pregunté por la descripción del duodeno. El duodeno se ubica en la cavidad abdominal, específicamente en el mesogastrio y parte del epigastrio. Posee 4 porciones, una porción superior, que se continúa con el píloro y termina a nivel de lo que es el cuello, de lo que es la vesícula, que es la porción superior, desde el cuello de la vesícula hasta el nivel inferior, que sería L2, estamos a nivel de T12, L2, inmediatamente nos encontramos con la porción descendente, que se relaciona directamente con la cabeza del páncreas. Después existe la porción horizontal, que se relaciona con estos vasos que son los mesentéricos, y después viene la porción ascendente, que se continúa de los vasos mesentéricos para unirse con el yeyuno, formando el ángulo duodeno-yeyunal. En la porción descendente desembocan 2 estructuras, que es la ampolla hepatopancreática y el conducto pancreático principal. Por lo tanto, la anatomía interna que tiene lo que es el duodeno, que es retroperitoneal, es que posee todos estos pliegues que se denominan válvulas conniventes, y que en la parte medial de la porción descendente hay elevaciones, una que es la carúncula mayor, que es donde desemboca la ampolla hepatopancreática, y otra que es la carúncula menor, que es donde desemboca el conducto pancreático accesorio. Pregunté por el yeyuno ilion. El yeyuno ilion es la porción flotante del intestino delgado. Se llama flotante porque está sujeta a la pared posterior por el mesenterio. Su ubicación anatómica es la porción yeyuno, principalmente ocupando el mesogastrio, y la porción ilion ocupando el hipogastrio, aunque ocupan también otras de las porciones de los cuadrantes. En cuanto a su característica anatómica, el yeyuno comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y de ahí se describen asas de izquierda a derecha. Y cada uno de estos elementos son asas o circunvoluciones, terminando la última asa del ilion desembocando directamente en el ciego, formando lo que es la válvula iliocecal. Hay diferencia anatómica en cuanto a grosor, coloración. En cuanto a la coloración, es más rojo lo que es el yeyuno que el ilion, dado a la mayor irrigación, porque acá se realiza una mayor absorción de nutrientes. Si viéramos la parte anatómica interna, veríamos que internamente el yeyuno es más rugoso, tiene más válvulas conniventes que el ilion por la cantidad de absorción. Otra cosa que pregunté fue la fase transversal, que es la capa de tejido conectivo que reviste internamente a la pared abdominal, por lo tanto se adhiere al músculo transverso y toma contacto con el peritoneo parietal. Eso.